Si me confío es porque sé que soy capaz de ganar la batalla sin tanto problemas, por eso la confianza. Si no fuera tan confianzuda, recuerda eso, que aún ni tú y ni yo hemos liberado el 100% de nuestro poder, y cuando eso pase el lugar de la batalla será destruido por completo, diría Nerón, la cual poseía una pequeña sonrisa. Bueno, si es lo que tú dices no te diré nada, pero después no te vayas a arrepentir, que voy a terminar con tu vida lo más rápido posible, diría Lancelot, el cual se ponía en pose de combate mientras veía a su rival con una pequeña sonrisa. Pues lo podremos a prueba, a ver si así como hablas actúas, pero bueno, diría Nerón, la cual no diría nada más, y en tan solo microsegundos ya se había lanzado con un fuerte golpe que el mismo espacio donde había pasado dejó un gran caos. Lancelot no diría nada más y se lanzó a una inmensa velocidad que a su paso todo se iba destruyendo. El inmenso poder usado en ese golpe que llevaba era grande, ni hablar de su velocidad. En eso los dos se dieron el salvaje golpe que hicieron temblar la zona de combate, que más de cientos de kilómetros a la redonda fueron destruidos por ese inmenso impacto de sus puños. De la cual un fuerte intercambio de golpes le dieron inicio a una inmensa batalla. Por donde vieras pasar solo verías a dos veloces rayos impactarse, unos salvajes golpes, cada uno poseían un gran poder. Por el cielo y tierra de ese lugar solo se veían dos destellos darse una fuerte cantidad de golpes que ni uno bajaba su guardia. Ellos dos no querían perder en lo más mínimo, todo lo contrario, querían ganar la batalla a toda costa. Lancelot segundo tras segundo iba aumentando la fuerza, él no se estaba con juegos, sabía que su adversario no se iba a bajar rápido de su nivel, y si recibe un fuerte golpe saldrá muy lastimado. Nerón solo poseía una pequeña sonrisa mientras esquiva y responde la mayoría de golpes. Ella no estaba teniendo muchas dificultades, al contrario, ella sentía muy fácil la batalla, dando muchos golpes sin tantos problemas. Durante unos largos minutos mantuvieron una larga batalla donde los dos guerreros no bajaron la guardia, siguiendo hasta que uno salió disparado a una inmensa velocidad hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. 1000 palmadas del rayo, diría Nerón, la cual lanzó cientos de palmadas a unas inmensas velocidades. Lancelot, cuando salió de la explosión, se comenzó a mover a unas grandes velocidades mientras estaba esquivando los fuertes golpes, pero cada uno tenía un inmenso poder que se le estaba complicando. A pesar de ser muy veloz, unas 100 o 200 palmadas las recibió por completo mientras cayó de rodillas después de la última, mientras tenía una mirada seria. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿No eres capaz de verme o solo eres un charlatán que no es capaz de luchar conmigo, o me estoy pasando con mis golpes? La verdad, no entiendo qué es lo que te está pasando. Según yo eres fuerte, pero estás demostrado ser solo un niño con un poder muy bajo, diría Nerón, la cual se sentó en unas rocas. Yo que tú no estaría tan confiada, al final la confianza puede afectar mucho. Mejor está lista para cuando te termine poniendo en esta posición, diría Lancelot, el cual estaba serio. Jajajaja, tú ponerme en esta posición, que estás tú ni en tus mayores sueños pasar a eso. Tenlo claro que no soy una guerrera así de fácil de poner de rodillas, son una reina, y te recuerdo que una reina nunca cae ante nadie, diría Nerón, la cual estaba seria. Si eso dicen muchas, ¿y qué pasa? Siempre caen de rodillas solo para hablar. Son buenas esas personas que se creen las reinas, que no sé qué al final para qué les sirve ese título puesto por ustedes mismas. Para nada, ¿verdad? Pero bueno, cuando te haga volver a tu realidad quiero seguir viendo que digas eso, diría Lancelot, el cual sintió un fuerte dolor en su estómago. Mejor así no hables, al final tanta mentiras que hablas aburres. Ni Son Goku o Kakaroto es tan charlatín, tú hablas y hablas peor que los perros del reino. Parece que al final sí te afecta no tener un buen rey que los gobierne, pero eso ya cambia, esta guerra hará cambiar muchas cosas, diría Nerón. Si lo que digas al final hasta no ganar, ustedes no creerles nada, así de simple, así que sigamos con la batalla hasta que mueras, diría Lancelot, el cual se ponía en pose de combate de nuevo mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Aún te posees confianza que me vas a ganar con ese débil poder? ¿No vas a aumentar más tu nivel? ¿O qué piensa hacer? Diría Nerón, la cual solo tenía una sonrisa. Yo que tú no estaría tan confiada, eso es tu peor perdición al final de todo, ¿no lo crees? Es mejor guardar silencio y no quedar eliminada, diría Lancelot, el cual se lanzó a una inmensa velocidad que donde pasó dejó un gran caos. Nerón solo vio eso y no diría nada más cuando desapareció de la vista de su adversario. Cuando le dio un salvaje golpe, ella comenzó una lluvia de golpes, cada uno poseía un inmenso poder. Ella no se estaba con juegos, eso era todo lo contrario, no quería perder ante nadie y lo estaba demostrando con la fuerte cantidad de golpes que le estaba dando a su adversario.
Lancelot no podría hacer nada ante los brutales golpes que estaba recibiendo. Cada uno tenía un inmenso poder, no podría ni defenderse de la intensa cantidad de golpes. Durante unos largos minutos se vio la fuerte batalla que se estaba librando, donde ni uno de los dos guerreros estaba bajando la guardia en lo más mínimo, hasta que de dos salvajes patadas Lancelot salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Nerón no se contuvo con esos únicos golpes, que le comenzó a dar más golpes. Había comenzado a dejar de ser una niña buena a ser una gran Nerón, reina y respetada por todos. Lancelot volvió a salir disparado a una gran velocidad hasta caer salvajemente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Vaya, veo que esta vez me he pasado contigo, o me equivoco, estoy usando mucha fuerza en darte los golpes, diría Nerón en Bura. Nada mal esos golpes, no te voy a mentir, la intensidad de cada uno es buena, pero aún no termina la batalla. Parece que es hora de que libere mi máximo poder, ya es hora de que me deje de juegos, ya es hora de hacerte ver que tan poderoso es un caballero de la mesa redonda, diría Lancelot, el cual tomó distancia de su adversario. Bueno, tomó asiento para ver el inmenso poder de un caballero, diría Nerón en tono de burla mientras tenía una pequeña sonrisa. Me subestima, pero bueno, cuando esté bajo mis pies no seguirá diciendo eso. Al final el que mucho habla poco hace, diría Lancelot mientras tenía una pequeña sonrisa. En eso, en la zona de combate, unos fuertes vientos se empezaron a sentir, fuertes rayos comenzaron a caer, un inmenso poder estaba haciendo sacudir la zona de combate segundo tras segundo. El gran poder de Lancelot era grande, o eso era lo que él creía para sí mismo. Al final no sabría nada si estaba a la altura de la batalla o solo sería una basura, pero el que no luchó hasta el final nunca sabe las verdaderas intenciones, y de un fuerte estallido de poder el guerrero había liberado el 100% de su poder mientras tenía una pequeña sonrisa. Nada mal, se siente un buen nivel de poder, pero me imagino que ese no es todo tu poder, ¿o sí? Bueno, no soy quien para decirte qué hacer si eso no. Cuando estés sin poder moverte quiero ver ese poder, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate. Esa confianza la quiero ver, a ver cuánto tiempo te dura esa confianza, y si serás capaz de soportar mis golpes o solo serás una más charlatina del montón. Así de simple, diría Lancelot, el cual ya se había lanzado a una inmensa velocidad que a su paso se generó un gran caos. Tiene un gran velocidad, espero que también posea un gran poder, eso espero, porque no lo dudo, al final es un caballero de la mesa redonda. La mayoría de veces ellos están más confiados, diría Nerón, a cual se lanzó a una gran velocidad. En eso los dos se dieron un salvaje golpe, que la dimensión entera de poder tembló por la intensidad y lo salvaje que fueron los golpes, de la cual salieron impulsados unos metros hacia atrás mientras se compondrían los dos y se volvieron a lanzar a una gran velocidad. Comenzando un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder. Por donde vieras pasar solo verías a dos destellos darse unos salvajes golpes, cada uno poseía una inmensa fuerza. Nerón se iba desplazando a unas grandes velocidades, el caos que se iba generando era brutal. Ella no estaba jugando, pero estaba teniendo pequeñas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero lentamente retomando la compostura en cada golpe, pero tenía pequeñas dificultades segundo tras segundo. Lancelot se movía a grandes velocidades, él no estaba con juegos, estaba haciendo una inmensa batalla, él se había roto todas las reglas ahora que tenía, y para ganarle a una guerrera, pero aún así sentía que esa batalla la tenía más perdida que ganada, a pesar de tener un gran nivel de poder, pero él no se iba a dejar ganar fácil. Durante unos largos minutos mantuvieron una larga batalla, que por donde pasan se veían los veloces rayos, dejando un gran caos y destrucción sin cesar. La batalla estaba siendo brutal e impresionante para los ojos de guerreros simples. Nerón se descuidó por unos microsegundos, que recibió un fuerte golpe que salió disparada a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que más de 10 kilómetros a su paso fueron destruidos por completo, más de lo que ya se había destruido. ¿Qué es lo que le pasa a la gran Nerón? Ahora no es capaz de tener una digna batalla conmigo. Espero no sea eso todo el gran poder que tienes, porque sería una gran decepción, diría Lancelot serio, por eso ya que quería una batalla a muerte. ¿Es en serio que piensas esos de mi poder? Si no he hecho otra liberación, ni mi dominio he despertado para luchar, y estás de bocón. Mejor sería que guardes silencio, que cuando use mi dominio habrás querido ni haber hablado, porque más que nadie sabes que ahí son una reina imparable, diría Nerón sería. Puede que sí seas imparable, pero eso de menos, al final la que mucho habla es la que muy poco hace en las batallas. Mejor guarda silencio, que para eso eres mejor, diría Lancelot mientras tenía una pequeña sonrisa.
Ok, me gusta que tengas esos pensamientos estúpidos, porque cuando te haga sentir mi verdadero poder te haré llorar y pedir por tu miserable vida en este round. Es todo o nada, y para que sientes humillado, no liberaré la expandido de mi dominio, así te sentirás peor solo con seres fuertes. Es bueno liberar eso contigo, no pienso gastar esa energía, no vales la pena, diría Nerón. Sería por eso. Ya veremos si haces lo que dices, solo hablas como todas, así que mejor haz lo que vas a hacer, diría Lancelot. Entonces te quedarás viendo como un estúpido o piensas atacar. ¿Qué pretendes hacer? Dime que harás algo interesante, diría Nerón, la cual estaba en guardia por cualquier cosa que pasara. Lancelot no diría nada y se había desplazado a una inmensa velocidad que por donde había pasado solo generó un inmenso caos. Nerón al ver eso no se quedó con los brazos cruzados, sino que también se lanzó a una gran velocidad que por donde iba pasando iba generando un gran caos. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que toda la zona de combate estaba temblando por la magnitud de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar la zona de combate, por donde volverás a verás a dos veloces rayos darse una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un inmenso poder. Nerón esta vez estaba teniendo algunas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero no era nada del otro mundo, estaba siendo capaz de soportarlos, ya que no eran muy intensos, pero segundo tras segundo eso iba en aumento. Lancelot solo poseía una pequeña sonrisa, él no se estaba conteniendo en lo más mínimo, estaba aumentando la cantidad de golpes segundo tras segundo, sabía que estaba comenzando a poseer cierto porcentaje de victoria, si sigue así podría hasta ganar la batalla. Durante unos largos minutos los dos guerreros mantuvieron la gran batalla que donde pasaban generaban un inmenso caos. La velocidad de los dos guerreros era impresionante y la resistencia de los dos también era muy impresionante. Al final soportar los fuertes golpes de uno y del otro no era nada fácil para nadie. Nerón se descuidó por unos microsegundos, que recibió el fuerte golpe en toda la cara, que salió disparada a una gran velocidad hasta caer en el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo. Lancelot a unas grandes velocidades empezó a lanzar cientos de esferas de poder que cada una poseía un inmenso poder. Él no se estaba con juegos en lo más mínimo. Nerón estaba siendo impactadas por cada esfera de poder sin poder moverse ni esquivarlas. Al final más de 1000 fueron impactadas en su cuerpo, que a la última se vio una inmensa explosión que se había generado, mientras más de 100 kilómetros a la redonda seguían en pura destrucción. Lancelot no estaba más que en silencio, viendo todo lo que había ocurrido. Él solo poseía una pequeña sonrisa por eso que había pasado. Maldito, eso nunca me lo esperé, pero no estuvo nada mal, fue impresionante cada golpe como los últimos ataques, pero dime, aún puedes hacerlo otro round más, quiero ver tu resistencia, diría Nerón, la cual salía de la explosión mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Dudas de que no podría seguir en serio? ¿Que piensas que estoy en mi límite? Solo tú piensas que he llegado a mi límite, cuando la realidad es que no he superado ni un 50% de mi cansancio. Aún puedo seguir, la batalla solo ha comenzado, pero la pregunta, ¿tú puedes seguir en la batalla? Fue lo que diría Lancelot viendo a su adversario esperando una buena respuesta. Por eso te lo pregunto, es hora de que también use más poder y me deje de estar de juegos contigo, ¿no lo crees?, diría Nerón, la cual tomó distancia de su adversario mientras poseía una sonrisa de oreja a oreja. Creo que ahora sí la batalla final ha comenzado, donde solo uno quedará vivo y pareciera que yo no seré ese, pero no me voy a rendir así de fácil, voy a luchar hasta lo último de mi cuerpo, eso nunca lo voy a dudar, luchar hasta que la sangre de mi cuerpo diga ya no más, así de simple, diría Lancelot, el cual veía lo que estaba por pasar. En eso los rayos no paraban de caer, un inmenso poder estaba siendo acto de presencia, el cielo se estaba partiendo, unos fuertes rayos no estaban dejando de caer y de un fuerte estallido de poder la guerrera había liberado el 80% de su máximo poder, y eso que aún no hacía acto de su arma legendaria, porque sería abusar de su poder. Lancelot no tendría palabras para expresar el temor que estaba recorriendo por su cuerpo, al sentir ese inmenso poder no tendría explicaciones algunas para decir que ganaría ahora. Al final su esperanza fue del 0%, ahora, si antes tenía una fe de poder haber ganado, ahora pasó a ser de 50% a 0%, sin tanta vueltas su porcentaje de victoria cayó tanto que ni él se lo creía. ¿Qué es lo que pasa? Te has quedado tan callado, y eso no es muy de un guerrero de la mesa redonda, menos de vos. ¿Qué ocurre? ¿Se te fue la voz o qué?, diría Nerón con una pequeña sonrisa por eso que estaba pasando.
No solo es impresión, al final tienes razón, a veces nosotros como guerreros de la mesa redonda, nos confiamos mucho y no seguimos cultivando poder y por eso nunca avanzamos en nuestro poder, eso algo que pasó y ahora me doy cuenta, pero tarde, ahora mismo debo luchar por mi vida y frente a una gran guerrera, diría Lancelot, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. No te preocupes, tu muerte no será en este lugar, tengo órdenes que seguir, solo te haré entender el nivel de una verdadera reina a la par de todos estos guerreros de cuarta, la gran diferencia, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Bien, sigamos con la batalla hasta que usemos lo último o uses lo último que puedes usar, así que no te rindas, sigue una y otra vez hasta ponerle fin a la batalla, diría Nerón, la cual se ponía en pose de combate. Ella es impresionante, solo su mera presencia es impresionante que me hace temblar por mi vida, pero no me rendiré así de fácil, voy a seguir hasta que mi cuerpo ya no pueda dar más de mí, diría Lancelot, el cual se ponía en pose de combate. Los dos estaban sin hacer nada, ni uno mueve un músculo, los dos sabían que cualquier movimiento podría darle inicio a una batalla final donde solo quedaría uno de pie, y eso estaba un poco claro, a pesar de no haber comenzado la batalla ya se sabía el ganador. En eso cayó un gota en el sector de su batalla, que el sonido y retumbar de la gota hizo que los dos guerreros se movieran a una inmensa velocidad, que a su paso generaron un gran caos por donde habían pasado. En eso se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate entró en más destrucción por la magnitud de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando ponía de cabeza el lugar de la batalla, que por donde vieras pasar solo verías un caos inmenso. La batalla de los dos guerreros estaba siendo muy impresionante, que el caos liberado por cada fuerte golpe era muy terrorífico, el lugar donde habían empezado era hermoso en todos los sentidos, pero desde el inicio de la batalla todo se ha convertido en caos y destrucción sin cesar, por donde vieras solo verías fuego, lava y dos veloces rayos impactarse unos fuertes golpes a unas grandes velocidades. Nerón estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes, ella no se estaba con juegos en lo más mínimo, entre más tiempo pasaba más aumentaba la intensidad de sus golpes. Lancelot sí estaba teniendo muchas complicaciones en impactar cada fuerte golpe, él no sabía cómo darle un buen golpe a su adversario, por más que viera la defensa abierta cuando iba a lanzar el golpe su cuerpo quedaba paralizado sin ser aún que sea tocado. Y así como mantuvieron una larga batalla donde un solo ganador se estaba viendo en la batalla, a pesar de ser muy pareja la batalla, la ventaja estaba puesta para un lado, nada del otro lado, pero aún así no se estaba rindiendo. Nerón le dio dos salvajes golpes, ella usó una inmensa fuerza en esos golpes, sin contenerse en lo más mínimo, usando una fuerza terrorífica. Lancelot salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo a su paso era un caos sin cesar, en donde había caído se generó un gran cráter. Nerón solo lanzó una supernova con un poder impresionante, que a su paso todo era destruido por ese gran poder hasta impactar el cráter, que se generó una inmensa explosión que se creó más grande el cráter, la destrucción era grande en el lugar de su batalla. Esta vez me he pasado, o de verdad ya te elimine, no quiero perder de vista esto porque no sé cómo vaya a salirse, nunca hay que confiarse, las batallas son hasta el final de los dos, pero él aún está vivo, lo veo, lo siento también, diría Nerón. En ese lugar se sentía una tranquila, solo se escuchaba el crujir de los árboles, y las piedras del lugar arden a altas temperaturas, y la lava recorrer por todo ese lugar. Su batalla estaba siendo muy impresionante, a pesar de que Nerón aún no libera el 100% de su poder, es capaz de destruir mucho a su paso con tan poco hace mucho ella. En eso del cráter salía Lancelot, el cual estaba muy dañado, su cuerpo no podría ni resistir los golpes que recibió, le generó un fuerte daño, y cuando quiso hablar solo sintió dos puñetazos en los dos puntos más claves del cuerpo. Duerme hasta nuevo aviso, diría Nerón, la cual vio como el guerrero cayó inconsciente y lo envió a una dimensión de bolsillo para no tenerlo que cuidar cada rato. Bien, así de simple lo termina, sé que me complico la batalla, pero mi actual poder no es nada débil, los demás ya casi terminan sus batallas por el momento, meditaré para recuperar poder y ya después tomar rumbo hacia el palacio del rey de Avalón, debo ayudar a las mías, esta batalla no se termina hasta que ganemos, diría Nerón, la cual estaba en meditación. Ahora vamos a donde estaba Son Goku en un árbol, viendo lo que ocurría, él solo estaba serio por toda la situación, sabía que esto es una pequeña prueba, la de verdad es enfrentarse al rey. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tan serio? ¿Acaso ves algo que no soy capaz de ver yo? ¿Qué pasa? No te quedes callado, que me incomoda eso, diría Agamotto serio.
No que estas batallas aún sido demasiadas simples. Bueno, las batallas principales siempre son así de simple. La batalla que estará por armarse en ese palacio, ahí sí va a haber mucha sangre por donde veas, diría Goku serio. O sea, sabes que el rey es más fuerte que todos juntos, o porque no confías en ellas si son muy fuerte, o me equivoco, diría Degamoto serio. No, ellas son fuertes y mucho, pero siento que esa reina que está ahí no es cualquiera. Su poder las hará pensar sobre su vida una y otra vez, eso lo sé. Es como verme a mí pelear en el principio por salvar a mi gente y sin importarme que me mentía a la boca del lobo. Sé que ellas están haciendo lo mismo, pero eso puede ser su perdición, diría Goku. Solo confía en ellas así como los demás confiaron en tu criterio. Tú haz lo mismo con ella y verás cómo ganan la batalla sin tanta complicaciones. Solo es esperar y ver la victoria, y si no pasa como he dicho deberemos entrar a batalla, diría Degamoto serio. Por eso. Bueno, si tú lo dices, un guerrero que no sirve para nada, pero bueno, sigamos en este lugar, viendo lo que está pasando. Cada batalla es interesante, pero siento que todo esto saldrá muy mal, lo presiento, diría Goku, el cual estaba serio. No te preocupes por algo, también estamos nosotros los dos guerreros más temidos. ¿Crees que le vamos a temer ir a enfrentarnos a esos guerreros? ¿Estás loco? Aquí el miedo no existe, esos guerreros pasarán a segunda vida si hacemos acto de presencia, diría Degamoto serio. Si hago acto de presencia, tú solo eres un simple clon que uso cuando no quiero manchar mis manos, pero aquí solo serías el juguete de los demás, diría Goku serio. Hombre, esa es la confianza que posees en mí. Vaya, qué patético ha sido pensar que no será útil en la batalla, pero cuando sea el momento de ver mi verdadero poder tú te quedarás con la boca callado, diría Degamoto. Bien, te daré acción y cuando no seas capaz de hacer nada ahí te dejaré en verdadero ridículo, diría Goku. ¿En qué batalla? Ni una me interesa, solo hay débiles, diría Degamoto, pero sabía que Goku tenía razón. Ya no te preocupes, tu adversario ya sé quién va a hacer mientras esperas sin tanto problemas, ¿te parece?, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Ahora nos movemos al otro lado de la batalla, la penúltima batalla. Vemos a dos guerreras unas horas antes de iniciar una batalla que sería fácil para una. No sé por qué ustedes, los asesinos del reino, están dispuestos a perder su orgullo con este tipo de personas, pero bueno, me tocará hacerlos caer a su realidad, diría Kara con una pequeña sonrisa. Si te crees tan capaz de darme una verdadera batalla, pues quiero verlo, si no pues mejor guardar silencio, que para ser el saco de boxeo de los demás, si puedes servir, diría Assassin con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Kara, la cual se había desplazado a una inmensa velocidad con un fuerte golpe. Assassin no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una inmensa velocidad con un fuerte golpe que a donde iba pasando creó un gran caos. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que toda la zona de combate fue destruyéndose por la magnitud de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando ponía de cabeza la zona de combate, que por donde vieras pasar solo verías a dos veloces rayos darse unos salvajes golpes. Kara no estaba jugando, ella tenía una ventaja muy clara. Cada segundo que estaba pasando aumentaba la fuerza de sus golpes. Ella sabía que si se confiaba podría ser muy fatal para ella y los demás. Assassin estaba siendo masacrada a golpes, cada uno que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño, no podría ni esquivarlos por la velocidad y la magnitud de cada fuerte golpe que estaba recibiendo. Así mantuvieron una gran batalla donde las dos guerreras se habían dado una fuerte cantidad de golpes, cada uno era peor. Assassin salió disparada a una gran velocidad que a su paso solo estaba generando un gran caos hasta caer en el suelo, que se generó una inmensa explosión. Usa todo tu verdadero poder, estás siendo demasiado aburrida, cada golpe que recibes no pones ni resistencia. ¿Es en serio que ustedes son la nueva mesa redonda? ¿No son capaz de darme una buena batalla? Eso no debería ser así, ni muchos menos aguantar mis golpes, diría Kara, la cual estaba seria. Y si mejor te callas, cada guerrero es fuerte a su estilo, tú eres fuerte en tu zona de lugar, es como que a mí me lleves a el inframundo, lugar de niebla, donde tengo una realidad más diferente del poder, diría Assassin mientras veía a su rival. ¿A eso quieres? Pues lo vas a tener, diría Kara, la cual chasqueó sus dedos donde la zona de combate cambió por completo a una muy diferente. Ahora si estás en un lugar donde dices ser más fuerte, a ver, demuestra eso, a ver si es cierto o solo son patrañas tuyas, diría Kara. Estás realmente loca, traerme a un lugar donde yo controlo perfectamente puede ser tu muerte y aún así decides venir aquí, me impresiona la garra que puedas tener, diría Assassin seria. Te traigo aquí para que aunque sea me des una pequeña diversión, no quiero una batalla aburrida, quiero que sea todo lo contrario, sea la batalla más loca, diría Kara, la cual estaba seria.
Realmente estas guerreras está con la realidad muy alterada, pero bueno, es lo de menos, aquí las haré cambiar, eso diría Assassin sería. Tan confiada estás de que me vas a ganar, no me hagas reír, si te traje aquí es para que aunque sea, me des una pequeña diversión, no perder tiempo, diría Cara, la cual estaba seria. Estás loca realmente, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a las locas?, diría Assassin, el cual se movió a una inmensa velocidad que a su paso generó un gran caos por su nueva velocidad. Bueno, a como estabas antes ahora me vas a dar una mejor diversión, es lo bueno de esto, diría Cara cuando se lanzó a una gran velocidad. Ambas guerreras impactaron sus puños a una gran velocidad que el espacio donde estaban fue destruido por la intensidad de los golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando eran impresionante, que la zona de combate estaba siendo muy destruida por lo salvaje de sus golpes. Las dos no se estaban rindiendo, lo estaban dando todo en la batalla, sin bajar la guardia en lo más mínimo. Cara esta vez estaba más feliz con cada fuerte golpe que estaba esquivando y respondiendo. Ella pareciera que la batalla no tendría un fin, y eso le estaba gustando, pero al final toda batalla debe terminar. Assassin estaba siendo muy dañada por los fuertes golpes, no podía defenderse muy bien, pero no estaba guardando nada, también ella lo estaba dando todo en el campo de batalla, sin guardarse nada en lo más mínimo. Así mantuvieron una larga batalla donde las dos guerreras se dieron una fuerte cantidad de golpes, cada uno era más intensos que el anterior, hasta que las dos salieron disparadas a unas inmensas velocidades hasta defenderse en unos pilares de rocas mientras poseían una sonrisa. Nada mal, pero ya es hora de que cambiemos de estado de poder para acabar lo más rápido posible y no seguir con la aburrida de la batalla, diría Cara con una pequeña sonrisa. Si lo que digas que para hablar eres buena, pero para otra cosa solo eres una charlatana, al final mejor guardar silencio, diría Assassin seria. Pero si te dice la realidad, aumenta tu poder si es necesario usar el 100%, así evitamos mucho aburrimiento contigo, diría Cara, la cual tenía una pequeña sonrisa. Esa confianza la quiero ver cuando veas mi máximo poder, diría Assassin, la cual tomó distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y futuras.